una propuesta del Gobierno que ya el alcalde en pleno verano, en pleno mes de agosto, anunció que como grupo municipal, y en este caso como Gobierno municipal sustentado por los grupos de Partido Popular, presentar en el pleno extraordinario del próximo jueves. Y es referida, aunque luego darán más detalles, más concretos, el compañero teniente alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, referida al intento, que esperemos que se quede en intento, de apropiación, y la palabra que uso es fuerte, pero es así, de apropiación por parte del Gobierno de España de los fondos, de los recursos de las entidades locales. La historia la conocéis todos. Los gobiernos locales hemos asumido prácticamente en solitario, sin recursos extraordinarios de ningún tipo, la situación de la pandemia. Hemos tenido que hacer frente a gastos extraordinarios, además aparejados con una disminución de ingresos, y ante eso, en origen, se generó un consenso en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, con acuerdo de todos los partidos, de todos los ayuntamientos, de todo signo político, en el cual pedíamos y pedimos en reiteradas ocasiones al Gobierno de España medidas como poder disponer del 100% de los remanentes de tesorería, de los ahorros de los vecinos generados durante los últimos años para poder llevar a cabo aquellas medidas y servicios necesarios con motivo del COVID-19, transferencia de una parte proporcional de los fondos europeos que van a venir a España por parte de la Unión Europea, que haya una transferencia directa e incondicionada a las entidades locales, creación de un fondo también de 5.000 millones de ayudas directas no condicionadas, insisto, y además un fondo específico de unos 1.000 millones de euros para el sector de transporte público, son las cifras que barajamos para toda España. Y frente a estas peticiones, el Gobierno de España presentó una propuesta de acuerdo que no es que se alejaba, es que era completamente contraria a las necesidades y peticiones de las entidades locales. En una sesión de la Junta de Gobierno de la FEN del 3 de agosto, exclusivamente con el voto de calidad del alcalde socialista de Vigo, que se puso la chaqueta de alcalde socialista y se quitó la chaqueta de presidente de la FEN, Abel Caballero, pues solo con su voto de calidad salió para adelante el acuerdo de la Junta de Gobierno de la FEN con esta propuesta. Al día siguiente, el 4 de agosto, el Gobierno aprobó el Real Decreto 27/20, que incluso cambiaba las condiciones pactadas con los alcaldes socialistas de la FEN el mismo día, con unas condiciones todavía más lesivas para los ayuntamientos. De tal forma que el Gobierno lo que ha ofrecido ha sido 5.000 millones totalmente condicionados, puesto que solamente se repartirá entre las entidades locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31 del 12 del 19. A cambio de que las entidades locales cedan todos sus ahorros, los ahorros de los vecinos, el Gobierno le ofrece un fondo que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros y que deberán emplear además únicamente en las actuaciones definidas por el propio Gobierno. Una propuesta además que consideramos como un chantaje inaceptable, entre otras cosas porque vulnera los principios consagrados en la Constitución de autonomía local y de la autonomía municipal. Son los ayuntamientos los que deben decidir dónde va su dinero y no que esté condicionado de esta manera por el Gobierno de España. Ante eso, al pleno del próximo jueves vamos a proponer, que ya cuenta con el acuerdo previo de Partido Ciudadanos y Vox, que se muestre el profundo rechazo del Ayuntamiento de Córdoba a cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos en los municipios españoles, que se respete y garantice lo que he dicho antes, la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, que se atienda la demanda de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se puedan disponer del 100%, no de la parte que quiere el Gobierno, sino del 100% de su remanente de tesorería para la lucha contra el efecto del COVID y, en definitiva, que estos acuerdos se validen en los órganos oportunos, que es el Congreso de los Diputados. Por eso, esta medida o esta propuesta no podía esperar al próximo 17, al pleno ordinario. Teníamos que tratarla ya, teníamos que tratarla antes de que este asunto se eleve al Congreso de los Diputados para su convalidación, que presumiblemente tendrá lugar la semana que viene. Y bueno, y ahora lo que queremos ver, y ahí va a incidir mi compañero Salvador Fuentes, es que los grupos municipales de Córdoba, pensando en los cordobeses, se retraten y digan dónde quieren que vaya el dinero de los cordobeses. Salvador. Bueno, yo muy brevemente, decir lo que ha comentado el
responsable de presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Torrico. Vamos a ver. Como sabéis, el alcalde a las 9 de la mañana mantenía una reunión con 31 alcaldes de toda España, de todos los colores políticos, y en virtud de esa reunión, que ha durado más de una hora, yo he tenido la oportunidad de asistir con el alcalde a esa reunión, van a emitir un comunicado a partir de las 12 de la mañana. Lo primero que, al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel Torrico, lo primero que vamos a decir aquí es una llamada al consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, porque los que hoy estaban reunidos con el alcalde de Córdoba son alcaldes como Colau, Kichi, Valencia, Zaragoza, alcaldes que representan a todo el elenco político del espectro parlamentario, salvo el PSOE. Entonces, es una representación muy significativa de la FEM. Todos coinciden en reivindicar el papel fundamental de los ayuntamientos en esta época de COVID-19. Todos coinciden en el esfuerzo financiero que han hecho los alcaldes de toda España, sin contar con ninguna ayuda por parte del Gobierno de España. Todos coinciden en rechazar el acuerdo suscrito entre el presidente de la FEM por una mayoría cualificada, como sabéis, como ha comentado Miguel Ángel Torrico, y el propio Gobierno. Ayer compareció la ministra de Hacienda y se ratificó en lo dicho. Y hablan y califican de injusto y, además, entienden que vulneran el principio de igualdad entre municipio y ciudadanos. Todos coinciden en que el decreto que irá a convalidarse, este decreto que se aprobó en agosto y que irá a convalidarse la semana que viene en el Congreso de los Diputados, no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque hay una mayoría amplia, representada por estas fuerzas políticas, que entienden que hay que dar una oportunidad al consenso y que las formas no han sido las más idóneas. Es decir, la forma en que se ha llevado este tema. Sale por una mayoría cualificada, con el voto de calidad del presidente, solo los alcaldes del PSOE. Hay alcaldes del PSOE, como el de Mija, que han manifestado que no estaban de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de ese decreto. En definitiva, todos los que representan al elenco mayoritario parlamentario, salvo el PSOE del Congreso, entienden y dan por hecho que el decreto no se va a convalidar, porque no va a haber mayoría suficiente. Incluso ayer la propia ministra lo reconocía, que igual no se contaban con los votos suficientes para convalidar ese Real Decreto. Todos hablan de lo que ha supuesto la ayuda de 16.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas a fondo perdido para intentar salir al paso de todas las políticas, tanto educativas como de sanitarias. Y, por ejemplo, esta mañana la propia alcaldesa de Barcelona echaban falta y decía, como alcaldesa que es, como todos los alcaldes, que ellos también tienen servicios sociales de emergencia que atender, y parte que afecta a educación y que parte que falta a sanidad. ¿Por qué? Porque son políticas transversales que de alguna forma el ayuntamiento está muy implicado. 16.000 millones de euros a fondo perdido para las comunidades autónomas y ni un solo euro, o en este caso 5.000 millones condicionados a los ayuntamientos, les parece injusto. Por eso habla, y como bien comentaba Miguel Ángel Torrico, en esta moción o en esta propuesta que se hace con mucha ecuanimidad y con mucha ambigüedad para intentar que todos entremos en esa moción y sin entrar en conflicto con nadie. Entonces, ellos hablan de que los 5.000 millones de euros tienen que ser de forma incondicionada, no condicionada como hasta ahora se está planteando, y los 1.000 millones de euros que hay pendientes también para el transporte. Acordaros que las cuantías de la FEM se movían en torno a 1.700 millones de euros y se incluía tanto el terrestre como el subterráneo. Estamos hablando de que hoy, por ejemplo, el alcalde de Valencia ha tenido que convalidar un préstamo para sacar adelante la empresa pública de transporte. La situación del transporte ahora mismo en España es muy grave, con lo cual quieren que ese fondo de 1.000 millones de euros también se plantee, además de los 5.000 millones que irían, esa es la idea que tienen los ayuntamientos, de manera incondicionada, como comenta Miguel Ángel Torrico, y que aparece perfectamente en la parte dispositiva de esta propuesta del Consejo de Presidencia. Hablan de que no se va a convalidar el secreto y tampoco, ayer lo hablaba la ministra, planteaba la posibilidad de que se formulase por parte de un decreto ley, aparte de una ley, ¿no? Eso es inviable. ¿Por qué? Porque tardaría un año. Esa negociación tardaría un año. Luego ahí lo que van a plantear, y ya lo veréis en el comunicado que va a pasar al alcalde, porque el comunicado que se ha planteado de los 31 alcaldes, que se pasará a las 12 de la mañana, se basa en el documento que en su día eleva José María Bellido a la propuesta, a la comisión, como propuesta a la Comisión de Hacienda de la FEM, de aquel documento que presentó en abril,
pues surge esta propuesta conjunta de estos alcaldes de todo el elenco político de España, salvo el PSOE, que yo creo que hay alcaldes del PSOE que están de acuerdo en este planteamiento, porque lo que hablan es de autonomía, tanto financiera como la capacidad para gastar en lo que entienden que es prioritario, ¿no? A partir de que no va a ser posible, por las cuentas, que el decreto sea convalidado, la propuesta que mantienen estos alcaldes es que se elabore un decreto exprés, que sí es más fácil de convalidar, pero pasando por el consenso de todos. O sea, es una llamada al consenso la que establecen estos alcaldes que, como digo, se constituyen en plataforma para intentar buscar una solución al problema planteado por el Gobierno, tanto en el fondo como en la forma, de cara a los remanentes de todos los ayuntamientos. Kichi ha planteado también, digo porque he sido testigo con el alcalde, que hay ayuntamientos que no tienen superávit y no pueden acogerse a los 5.000 millones de manera condicionada. Eso es un auténtico disparate, los que no tengan superávit. Así que ya de por sí la propuesta que hace el Gobierno es bastante injusta con los chicos y con los que no tienen superávit. En definitiva, la propuesta que ponemos encima de la mesa, que propone el responsable de Presidencia, es una apuesta al diálogo. Llamamos aquí al diálogo de todos los grupos del Ayuntamiento. Reconocemos y agradecemos públicamente tanto a Ciudadanos como parte del Gobierno como a Vox que participe de esta idea, pero nosotros vamos ahora a ponernos en contacto con Pernici, con Podemos y con el propio PSOE, porque yo creo que esta llamada al consenso nos afecta a todos. Y hay que anteponer los intereses de la ciudad de Córdoba por encima de los intereses de ningún partido político. En definitiva, yo estoy muy contento con la intervención del alcalde, orgulloso de que el documento que él presentó a la Comisión de Hacienda como vicepresidente en abril ha servido como documento base para estas reivindicaciones que hacen de forma, yo creo, muy inteligente y muy constructiva estos alcaldes, y lo que, en resumidas cuentas, lo que vienen a plantear es el diálogo, y a través de un decreto exprés, consensuado, se revierte una situación que ahora es injusta e insostenible. Los ahorros de los cordobeses lo tienen que tener los cordobeses. ¿Por qué? Por las circunstancias extremas. Y yo creo que nadie, como el Ayuntamiento de Córdoba y el Pleno y el alcalde, saben cómo gastar esos fondos y priorizar esos fondos. Esa es la idea que tenemos. Ese documento base, ese comunicado, lo vamos a hacer extensivo a todos los grupos políticos, por si también puede servir de base a ese documento que ha presentado Miguel Ángel Torrico. Eso es lo que queríamos comentaros y eso es lo que queríamos deciros, ¿no? La parte que yo creo que insisten los alcaldes, que el 2021 se elimine la regla de gasto. Ya sabéis que la AIREF planteó ese tema, tanto para el 20 como para el 21. La actualización de la participación en ingresos del Estado también hay que revisarla. Y el fondo público, como digo, de forma, como dice Miguel Ángel Torrico, que sea incondicionado. Todo el mundo insiste, independientemente del color político. Ese es el trasfondo, que independientemente de lo que salga aquí ahora, que yo creo que hay una llamada al consenso y se va a aceptar por parte del Gobierno del señor Sánchez, que los ayuntamientos necesitan un nuevo modelo de financiación. Es urgente, es un modelo inacabado. Acordaros de los porcentajes 50, 25, 25, bueno, pues eso no es así. Son los grandes olvidados de la Administración y entre todos tenemos que resolver esa situación. Hay un modelo de financiación autonómica, pero hay que revisar tanto el autonómico y sobre todo, muy especialmente, darle entrada al municipal, que está absolutamente abandonado y es insuficiente. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, pues Miguel Ángel y yo estamos bastante a disposición. Pues nada, pasamos los papeles. Esto no es mío, ¿no, Miguel Ángel? Ahora que retomamos la normalidad, tenemos algo que decirte desde el comercio local. Seguimos contigo. Seguimos contigo. seguimos contigo. Y nos gustaría que siguieras confiando en nosotros. Apuesta por el desarrollo de tu barrio y de tu pueblo. Apuesta por el comercio local de Córdoba. Llénate de vida, llénate de Córdoba. Es un mensaje de Iprodeco, Diputación de Córdoba.